Buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, en este video ya lo que traigo, el tercer video de ahora, lo que vamos a ver es ya un ejemplo puntual en el que vamos a analizar todo lo que estuvimos viendo en los dos videos anteriores. Tenemos esta función cuadrática y ya tengo preparado un par de ejes cartesianos, el cual está dividido, que es muy importante que esté graduado el eje, para poder hacer el gráfico a escala. Entonces vamos a empezar a analizar distintas cuestiones. Primero que nada, siempre identifiquemos los valores de A, de B y de C. Fundamental para arrancar. Entonces, en este caso yo identifico el primer término, la variable al cuadrado, o sea que es el término cuadrático, y el valor que lo acompaña, muy importante esto, fíjense que acá no aparece nada. Entonces, cuando no aparece nada, se sobreentiende, se da por entendido o por obvio que hay un 1. ¿Sí? En este caso, como está el signo negativo, yo identifico que A vale menos 1. Cuando voy al siguiente término, veo que obtengo la variable con exponente 1. Este término se conoce como término lineal y es el que me indica el valor de B, que en este caso B vale menos 2. Y en el tercer término, veo que no aparece variable, por lo cual tengo identificado el término independiente, que sería el valor de C, el cual vale 3. ¿Estamos hasta acá? Datos importantes como para que tengamos en cuenta. En la forma polinómica, nosotros vimos en el video anterior que C era la ordenada al origen. O sea que tranquilamente yo ya sé que en el eje Y la función va a pasar por este punto. Va a pasar por 3. Lo voy a hacer más grande porque... ¿Sí? Y no, lo sé gracias a esto. Y no tan solo eso, sino que también conozco el signo de A y que como A es menor a 0, yo sé que las ramas de la parábola van a ir hacia abajo. O sea que me va a quedar algo así, aproximadamente. Datos como para ir teniendo en cuenta, como para ya ubicarme. Yo sé que la gráfica va a nacer desde algún lado, no sé muy bien dónde, pero cuando baje tiene que pasar por ese punto seguro. ¿Sí? Ahora bien, la ordenada al origen nosotros la identificamos ya, pero la tenemos que fundamentar. O sea, no es tan solo ver, identificarla acá y ubicarla. ¿Sí? Eso es un error muy común y no quiero que pase. ¿Cómo sería la forma de fundamentarla? Bueno, yo sé que para la ordenada al origen tengo que tomar la función y evaluarla en 0. Entonces lo que voy a hacer es menos 0 al cuadrado, menos 2 por 0 más 3. Fíjense que el primer término se me cancela, el segundo término se me cancela y el único que me queda es el término independiente. Por lo cual concluyo que la función valuada en 0 es 3. Es un cálculo muy sencillo el que tienen que hacer. Tiene que estar el fundamento de cómo encuentro la ordenada al origen. Y por último, el punto en el plano, las coordenadas de este punto en el plano, que nosotros dijimos que para la ordenada al origen, x siempre vale 0. O sea que las coordenadas van a ser 0 y 3. 0 y 3. Entonces ya encontré el punto en el plano que me representa la ordenada al origen y sé que está ubicado por acá. ¿Estamos? Ya tengo el primer elemento hallado y muy importante esto, la forma de representarlo. Cómo lo calculé, cómo lo determiné y cómo se expresa. Importantísimo. Pasemos ahora y analicemos lo que conocemos como vértice. El vértice es un punto en el plano que va a estar dado por las coordenadas de h y de k. Entonces, primero que nada, encontremos h. H se encuentra, o se determina, mejor dicho, con la fórmula que vimos en el video anterior, menos b sobre 2 por a. Yo el valor de b y el valor de a ya los identifiqué.
Por eso es importante arrancar por esto, arrancar con cuál es B y cuál es A. Entonces lo único que tendría que hacer es reemplazar estos valores en la fórmula y resolver. Entonces hagamos eso, pero tengamos en cuenta errores muy comunes que pueden pasar. Primero que nada, yo lo primero que voy a escribir es el signo menos que pertenece a la fórmula. El primer signo menos viene por fórmula. Y ahora sí el valor de B, que, oh casualidad, el valor de B tiene ya un signo menos porque B es negativo. Entonces fíjense que yo voy a poner menos 2. Me está quedando un menos 2. Fundamental que presten atención a esto. ¿Sí? Y en la parte de abajo, en el denominador, yo voy a obtener el 2, que viene por fórmula, por el valor de A, que en este caso el valor de A es menos 1. Una vez que reemplacé, resuelvo un poquito lo que pueda resolver. Me queda menos menos, me queda un 2 positivo. Dividido 2 por 1 es 2, pero el 2 es positivo, el 1 es negativo, me queda el menos 2 en el denominador. Por último, me fijo si puedo resolver esta división. En este caso sí se puede. 2 dividido 2 es 1, más por menos. Y acabo de encontrar el valor de h. ¿Estamos hasta acá? Ahora bien, vamos con el valor de k. Que lo voy a hacer por acá arriba. Para encontrar k, yo sé que lo que tengo que hacer es tomar a la función y evaluarla en h. O sea que en otras palabras lo que tengo que hacer es evaluar a la función en menos 1, porque h me dio menos 1, lo acabo de calcular. Entonces tengo que este menos 1 reemplazarlo en la función donde me aparezca la x, o mejor dicho, la variable independiente, y resolver. Entonces yo voy a copiar la función tal cual está. Fíjense que primero lo que voy a escribir es el primer menos que me aparece de la función, ¿sí? Y ahora voy a escribir lo que me representaría la h, que en este caso es menos 1. Menos 1 al cuadrado, porque es x al cuadrado, sería el valor de h elevado al cuadrado. Paso al siguiente término. Escribo el menos, el 2 que está multiplicando, y ahora el valor de la x, que lo reemplazo por menos 1. Por último, más 3, que sería el último término. Fíjense una cosa acá, me están quedando 3 términos. Primer término, segundo término, tercer término. Bueno, vamos resolviendo por partes. Acá lo primero que tengo que resolver es la potencia. No vayan a equivocarse o a confundirse porque es un error muy común decir menos menos y que me quede en positivo. Guarda con eso. Primero que nada, la potencia. Entonces, este menos baja directamente. Este menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. O sea que en total me queda un menos 1. Del primer término me queda un menos 1. Tengan en cuenta esto. El menos viene de acá y el 1 es del menos 1 al cuadrado. ¿Está? Paso al siguiente término. En el segundo término tengo una multiplicación. 2 por 1 es 2. Menos por menos es más. Y en el último término, más 3. Ahora fíjense que me quedó menos 1 más 2 más 3. Bueno, puedo directamente agrupar estos términos haciendo las sumas o restas necesarias. 2 más 3 es 5, menos 1, me queda entonces que el valor de k es 4. Entonces, ya encontré el valor de h y el valor de k. ¿Sí? Una vez que tengo los dos valores, puedo representar el vértice como punto en el plano mediante un par ordenado donde primero voy a colocar el valor de h, que dijimos que era menos 1, que es el valor de la x, y después el valor de la k, que es el valor del eje y. Una vez que tengo las coordenadas del vértice, bueno, entonces ubico estas coordenadas en el gráfico, en el par de ejes cartesianos. El menos 1
va a venir en el eje X. Y el 4 al eje Y. ¿Qué pasa? Yo sé que donde se crucen estos puntos, aproximadamente por acá, que va -1 en X, 4 en Y. Yo les marco estos puntitos, pero no es necesario, ¿eh? Esto es como para que ustedes me sigan, me entiendan desde dónde sale el vértice. El vértice ya me quedó ubicado en el punto -1, 4. Entonces fíjense que yo ya sé, hasta ahora lo que sé es que la gráfica, la parábola nace de este punto y se va para abajo. Sabemos que se va para abajo porque A es negativo. Al irse para abajo, sí o sí va a pasar por este punto, ¿sí? Y va a seguir bajando. Entonces lo que tendría que determinar ahora es en qué puntos del eje X va a cortar, ¿sí? Lo que conocemos como raíces. ¿Me siguen hasta acá? Ubiqué el vértice, la ordenada al origen, y con el vértice, automáticamente con el vértice, lo que puedo identificar es el eje de simetría. Que acuérdense que el eje de simetría está dado por el valor de h. El eje de simetría corta el eje X, ¿en qué valor? Y en el valor que calculé de h, o sea, en -1. O sea que el eje de simetría pasa por X menos 1. Noten muy bien que el eje de simetría estoy igualando a la X, en cambio en las ordenadas y en el vértice estoy marcando como puntos en el plano. ¿Sí? El eje de simetría, yo sé que va a ser un eje que pasa entonces por acá. Esto es lo que conocemos como eje de simetría y que bueno, yo en este caso lo marqué con el marcador azul. Por el momento, yo sé que la gráfica nace de acá, va a pasar por ese punto y bueno, va a seguir bajando. El tema es que no puedo saber todavía hasta que no calcule las raíces en qué punto va a pasar. Por ahora yo me puedo idear, mejor dicho, imaginar un bosquejo de la gráfica. ¿Sí? Por eso lo estoy haciendo con línea punteada. Yo ya sé que nace de este punto y que sí o sí pasa por 3. Ponen el eje Y por 3 porque es lo que encontramos como ordenada al origen. Tengo en cuenta que el eje de simetría justamente entonces va a pasar por un punto acá que se encuentra a la misma distancia. Esa es la función del eje de simetría. O sea que básicamente yo sé que la función también va a ser esto. ¿Sí? Recuerden que el eje de simetría lo que hace es justamente actuar como un espejo para una rama de la parábola con respecto al otro lado. Lo que aparece de un lado del eje de simetría se va a respetar del otro lado. Por eso yo sé este punto de acá, lo puedo ubicar gracias a este, que se encuentra, si está a una unidad del eje de simetría, entonces a una unidad voy a tener el otro punto. ¿Estamos hasta acá? Vamos ahora, para terminar, a calcular las raíces con la fórmula de resolvente. Entonces les dejo el pizarrón ahí, cualquier cosa pausa en el video y ahora vengo y calculamos las raíces. Bien, para calcular las raíces, lo que hacemos es utilizar la fórmula de Bhaskara o la resolvente. Pero para eso tenemos que saber que planteamos de que la ecuación que me representa la función cuadrática está igualada a 0. Recuérdense que la definición de raíz justamente es el valor que toma la x cuando la y vale 0. Una vez que yo tengo la ecuación ya igualada a 0, y esto es fundamental, que lo tengo que hacer primero para poder aplicar la resolvente, entonces recién ahí vengo y recuerdo lo que me dice la fórmula de la resolvente, que la estoy escribiendo acá. Vayan memorizándola porque la vamos a utilizar muchísimo. Esta es la fórmula. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2
por A. Como los valores de B, A y C ya los conozco, ya los identifiqué, lo único que tengo que hacer es reemplazar en la ecuación y resolver. Entonces veamos esto. Muy importante que tenga en cuenta los signos, que me va a pasar acá con el B, por ejemplo. Lo primero que yo voy a hacer es colocar el signo negativo que viene ya de la fórmula, ¿sí? Entonces el primer signo negativo es el que viene de fórmula. Ahora sí escribo el valor de B, que casualidad es negativo, entonces lo voy a escribir de esta manera. Esto me estaría representando el menos B. Tengan cuidado acá, esto es un error muy común que generalmente se confunde. Sigo escribiendo la fórmula. Más menos la raíz cuadrada y escribo todo lo que viene dentro de la raíz cuadrada. Primero me aparece el valor de B elevado al cuadrado. O sea que el valor de B es menos 2 elevado al cuadrado. Menos 4, que es el que viene de fórmula, por el valor de A. El valor de A es menos 1. Y ahora por el valor de C, que en este caso es 3. Tengan en cuenta los negativos, siempre traten de encerrarlos entre paréntesis. Todo esto dividido 2 por el valor de A que dijimos que es menos 1. Bien, entonces con esto que yo tengo acá ya empiezo a resolver la mayor cantidad de operaciones que puedo. Por ejemplo, acá al tener menos menos 2, ¿qué pasa si tengo menos menos? Me queda un 2 positivo. Más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Resuelvo. Menos 2 al cuadrado es lo mismo que decir menos 2 por menos 2. Lo cual sería 2 por 2 es 4 y menos por menos más. O sea que menos 2 al cuadrado me queda en 4. Y ahora resuelvo toda esta multiplicación. Guarda, porque he visto que muchas veces hacen 4 menos 4, 0. Y eso es un error muy grave. ¿Sí? Primero resuelvan esta potencia por un lado y todas estas multiplicaciones por el otro. Después veremos qué pasa cuando los agrupemos. ¿Está? Entonces resuelvo esta multiplicación. Me queda 4 por 1 es 4. Y 4 por 3 me queda en 12. Veamos los signos ahora. El 4 es negativo y el 1 es negativo. O sea que menos por menos me queda en más. Y más por el más del 3 me queda en positivo. ¿Sí? Guarda con esto de los signos. Presten atención a la regla de los signos y tengan en cuenta que si los signos son iguales, el resultado me queda positivo. Si los signos son distintos, el resultado me queda negativo. Y siempre voy multiplicando de a 2, ¿no? Entonces acá considero estos dos. Los signos son iguales, me queda positivo, corta. Entonces digo, esto es positivo, este es positivo, los signos son iguales, me queda en positivo al final. ¿Sí? Repásenlo por las dudas, tenganlo en cuenta, cualquier cosa me preguntan, me mandan al chat o lo anotan para consultarme en clases cualquier duda que tengan. Continúo con la ley de la resolvente. Terminé de resolver lo que está dentro de la raíz. Abajo me quedaría 2 por 1 es 2. Y fíjense, ¿cómo son los signos acá? Este es positivo y este es negativo. Como son distintos, me quedan negativos. Trato de achicar esta expresión un poco más. Fíjense que lo que puedo hacer es resolver lo que está dentro de la raíz. 4 más 12. Entonces esto me va a quedar como 2 más menos la raíz cuadrada de 4 más 12 me da 16 sobre menos 2. Un error muy común también es agarrar, dividir este 2 por este 2 directamente. No, tengan cuidado con eso, porque el 2 está dividiendo a todo lo que está arriba. Entonces yo no lo puedo solamente afectar a este número porque, casualidad, son los 2. ¿Está? Primero resuelvo toda la parte de arriba y después la parte de abajo. Fíjense que una vez que llego acá, y lo voy a continuar de este lado, ¿qué pasa? La raíz cuadrada de 16 la puedo resolver tranquilamente. Entonces me va a quedar 2 más menos. La raíz cuadrada de 16 me da 4 dividido 2. Puede pasar que lleguen el caso donde no puedan resolver las raíces, ¿sí? O sea que no les dé un número tan exacto como a mí que me dio acá 4.
no pasa nada, ¿sí? Lo trabajan con decimal, no se hagan problema. Y acá, cuando llego a esta parte, cuando ya resolví lo de la raíz, acá sucede algo muy importante que se debe a estos dos signos que hay. A ese más menos que hay. ¿Qué voy a hacer con eso? Bueno, entonces yo a esta operación la voy a dividir en dos. ¿Sí? Por un lado con el signo más y por otro lado con el signo menos. Cuando digo el signo más y el signo menos me refiero a estos dos de acá. O sea que por un lado voy a trabajar solamente con el más. ¿Qué me va a quedar? 2 más 4 sobre... Ahora acá me comí un signo, que venía de acá. 2 por menos 1, menos 2. 2 más 4 sobre menos 2. Fíjense que acá ya estoy trabajando con el signo positivo, o sea, estoy sumando lo de arriba. En la otra opción voy a trabajar con el signo negativo. Me queda 2 menos 4 sobre menos 2. Resuelvo, 2 más 4 me quedan 6. Dividido menos 2, 6 dividido 2, ¿cuánto me da? Menos... Perdón, lo voy a hacer acá abajo esto. Como para que quede. 2 más 4 me quedan 6. Dividido menos 2. 6 dividido 2 me quedan 3. Más por menos, menos. Y ya encontré el valor de la primer raíz. Ahora voy y planteo lo mismo de este lado. 2 menos 4. 2 menos 4 me queda en menos 2. Dividido menos 2, que es el que está acá abajo. 2 dividido en 2 me da 1. Menos por menos me queda el más. O sea que me quedó 1 positivo. El positivo, recuerden que no hace falta escribir. ¿Qué pasa? Ya encontré los dos valores de raíces. O sea que yo ya encontré los valores en los que voy a cortar el eje X. Antes de marcarlo en el gráfico, los detallo, los determino, los expreso como punto en el plano. Tengan en cuenta que para las raíces, los valores de y siempre van a ser 0. O sea que si yo vengo con este valor, yo digo, bueno, R1 se representa con un punto en el plano cuyo valor en X es menos 3 y el valor en Y es 0. O sea que estoy con el punto menos 3, 0. Para el siguiente valor, R2, me va a quedar un punto en el plano también, cuyas coordenadas son el valor en Y, en X, perdón, el valor en X es 1 y el valor en Y es 0. Recuerden que para las raíces los valores de Y siempre son 0. Entonces identifico estos puntos, ubico estos puntos en el plano, en este plano cartesiano. Primero que nada la raíz 1 que es menos 3, 0. Y se va a ubicar menos 1, menos 2, menos 3. Y después la raíz 2 que es 1, 0, que me va a quedar ubicada por acá. Una vez que ya tengo los 4 elementos importantes marcados en el plano, vértice, eje de simetría, ordenada al origen y raíces, entonces ahora sí ya puedo hacer un gráfico más prolijo de lo que sería mi función, de lo que sería mi parábola. Y fíjense lo que hago, paso para este lado. Yo sé que la función nace desde el vértice y se va hacia abajo. Bueno, en primer lugar pasa por la ordenada al origen y después sigue bajando hasta pasar por el valor que encontré de raíz. Y algo muy importante, la rama de la parábola no llega hasta ahí, siempre sobrepasa. ¿Sí? Quiere decir como que sigue infinitamente. Del otro lado voy a hacer lo mismo, ¿sí? Teniendo en cuenta que todos los puntos que marqué de este lado los voy a repetir de este otro a la misma distancia del eje de simetría. Por ejemplo, el más básico es este de acá, que estaba a 1 unidad de distancia. O sea que a 1 unidad de distancia para allá, yo voy a marcar otro punto y empiezo a unir de esta forma. Uy, me torcí un poquito. Bueno, no sé, medio temblé que me quedó, pero creo que se entiende. Cualquier cosa,
ahí ya tengo graficada la parábola que me representa esta función cuadrática, ¿sí? Datos importantes, vértice, eje de simetría, ordenada al origen, raíces. Y tengan en cuenta que la parábola siempre es simétrica con respecto al eje y que nunca llega solamente hasta las raíces, sino que sobrepasa los ejes. ¿Estamos? Bueno, espero que se haya entendido. ¿Sí? Cualquier cosa me consultan en clase. Después seguiré subiendo más videos en los que vamos a ir avanzando con el tema. Saludos.